Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Padre David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pili. Hoy sí llega usted otra vez en una consumada elegancia. Muchas gracias, Padre. Hemos terminado pues la segunda sección de la carta. En la primera, recuerden ustedes, el apóstol habla de las divisiones de la comunidad y trata del problema que está en la base de esa división, que era una mala comprensión del Evangelio. El apóstol había recibido seguramente noticias de esas divisiones por medio de los de Cloé, que son mencionados en el capítulo primero. Ahí llega Pablo pues hoy, con eso ocupa Pablo los 4 primeros capítulos de su carta. Luego en el capítulo 5 empieza a tratar otros temas que él seguramente también supo por los de Cloé. Por ejemplo, trata el tema del incestuoso de Corinto, un tema, digamos, donde es tocada pues una problemática sexual. Eso, digámoslo así, inclina al apóstol a tratar en este punto los problemas sexuales de Corinto, sobre todo la pornía, es decir, la fornicación, a la cual eran muy dados los corintios. Y dentro de esa misma sección también habla del recurso que algunos corintios hacían hacia tribunales paganos para dirimir asuntos entre cristianos. Con esos, pues, sobre todo con el tema de la fornicación, que es en el que más insiste él, termina en el capítulo 6 esta segunda sección de la carta. Ahora en el 7, Pablo parece que comienza a dar respuesta a cuestiones o a preguntas que le hicieron los corintios por carta. Él precisamente en el capítulo 7, versículo 1, habla de que le escribieron y dice perideon egrapsate, acerca de lo que escribisteis. Se ve pues que él recibió una carta de Corinto en la cual le planteaban a él diferentes cuestiones. Una de ellas pues es acerca del matrimonio. Aquí, en el capítulo 7 empezará a hablar de ese tema, pero más adelante hablará también de otros temas que seguramente figuraban también en la carta como preguntas a él. El tema de las carnes sacrificadas a los ídolos, el tema de los carismas o dones espirituales. Aquí pues comienza Pablo a hablar del matrimonio. Ustedes ven que era la cuestión del matrimonio muy cerca del tema de la fornicación que trató en el capítulo 6. Y ustedes van a notar enseguida también cómo influye pues el tema de la fornicación o la cuestión de la fornicación, a la cual eran tan inclinados los corintios con lo que él mismo va a decir acerca del matrimonio. Pili nos va a leer la primera partecita del capítulo 7, donde empieza pues Pablo este tema. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 7. En cuanto a lo que escribíais, que es mejor que el hombre no toque a la mujer, os digo que, para evitar la inmoralidad, cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Cumpla el marido su deber con la mujer y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su cuerpo sino el marido. Lo mismo el marido no es dueño de su cuerpo sino la mujer. No os privéis uno de otro, sino es de mutuo acuerdo y por un tiempo para dedicaros a la oración. Después, unidos de nuevo para que Satanás no os tiente aprovechándose de vuestra incontinencia. Lo digo como concesión, no como obligación, pues desearía que todos fueran como yo, solo que cada uno recibe de Dios su carisma, unos uno y otros otro. Pues bien, como les decía hace un momentito, Pablo menciona acá que los corintios le escribieron y en esa carta le hacían diferentes preguntas. Una de ellas era acerca del matrimonio. Vamos a ver enseguida, queridos oyentes, que aquí el apóstol expresa desde un comienzo
al parecer, su propia opinión. En la traducción que leyó Pili, del versículo primero del capítulo séptimo, la forma como al parecer los traductores entendieron ese versículo no es que Pablo exprese su propia opinión, sino que Pablo expresa lo que le dijeron los corintios, o la forma como él piensa que los corintios que le escribieron pensaban. Vuelve a repetir, por favor, el versículo primero. En cuanto a lo que escribíais, que es mejor que el hombre no toque a la mujer. De modo que esa traducción entiende el versículo en esta forma, que ellos le escribieron diciéndole que era mejor que el hombre no tocara a la mujer. Pero Pili, yo... En la de Jerusalén habla a ver, ¿cómo abstenerse de la mujer. ¿Cómo dice la de Jerusalén? Pero posiblemente, por eso tú decías ahora que estábamos conversando antes del programa, que habías notado otro sentido distinto en la isla de Jerusalén. Sí, aquí dice, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Ajá, fíjense, en la primera traducción que leyó Pili, entonces parece que la opinión que expresaron los corintios en su pregunta era que la opinión, pues, al menos de una parte de la comunidad de Corinto, era que el hombre no debía tocar a la mujer, es decir, que el hombre no debía casarse. Pero eso Exactamente. iba a decir yo. No tanto de tocar o no tocar a la mujer, sino estaban despreciando por completo el matrimonio. Exactamente, sí. Aquí simplemente decir no tocar a la mujer significa no casarse, ¿no es cierto? No es simplemente pues no tocar, digamos, en un sentido un poco morboso, en fin, no, simplemente no casarse. En cambio, la Biblia de Jerusalén traduce como pienso yo que debe traducirse. El texto griego dice, perideone grapsate, acerca de las cosas que escribisteis, kalon antropo ginekos me apteste. Es bueno para el hombre no tocar a la mujer, es decir, es bueno para el hombre no casarse. Es decir, esa es la opinión de Pablo, no tanto la opinión de ellos. Es decir, la opinión de los corintios no era tanto, es decir, Pablo aquí no expresa tanto la opinión de los corintios, sino la opinión de él. Pablo piensa pues que lo mejor que un hombre puede hacer es no casarse, es decir, permanecer célibe, permanecer sin matrimonio. No es porque, y enseguida lo vamos a ver, no es porque Pablo rechace el matrimonio en ninguna forma, no lo rechaza, sino que podríamos decirlo en esta forma, Pablo está hablando de una cosa mejor y de otra buena. De una solución a un problema, sí, ¿o no? Sí, posiblemente, pero digámoslo en esta forma muy bien, Pablo está hablando de una cosa mejor. ¿Qué es lo mejor? El celibato, no casarse. ¿Y qué es lo bueno? El bueno matrimonio. Es decir, el matrimonio y celibato no se oponen entre sí como lo bueno y lo malo, sino más bien como lo bueno que es el celibato, perdón, lo mejor que es el celibato, según Pablo, y lo bueno que es el matrimonio, según Pablo. Esa es la forma, pienso yo, como hay que entender el versículo primero. Perideone grapsate, acerca de lo que escribisteis, kalon antropo, bueno para el hombre, ginekos me apteste, no tocar una mujer, es decir, no casarse. Entonces el problema se presentaba era por la porni que estábamos viendo ayer, ¿o no? Por evitar la inmoralidad. Quiere Sí. decir que quién sabe Exacto. qué comportamientos tenían las Claro. personas de Corintio para tener que evitar la inmoralidad era mejor que se casaran. Sí, es decir, por eso Pablo dice que, es decir, Pablo como que abre la posibilidad o reconoce la posibilidad que tiene el hombre de casarse y lo dice, digamos, en un horizonte estrecho, del cual pues les he hablado varias veces en estos programas, que es la fornicación, es decir, en el fondo el matrimonio es un remedio contra la incontinencia. Pablo lo consigue así. Como un remedio contra la incontinencia, es decir, para no irse uno a buscar mujeres a la calle, es mejor tener a la mujer en la casa. A veces entre nosotros se oye, sobre todo en las madres de familia, ese argumento cuando los hijos se van a casar. Generalmente las madres son muy apegadas a sus hijos y cuando el muchacho les dice, mamá, me caso, pues a la mamá siempre le duele que se case el muchacho, porque al fin y al cabo pues ya no lo va a tener en la casa, en fin, lo que sea. Pero luego, hablando uno con ella, luego como sacerdote, la mamá le expresa este detalle. Ay, mejor padre que se case, porque uno no sabe en la calle qué es lo que van a hacer por ahí con la una y con la otra. Es mejor que la tenga en la casa. Ese más o menos era el pensamiento de San Pablo, ¿ven? En el fondo, pues, el matrimonio era un remedio frente a la posible incontinencia de los varones, que de no tener, pues, su esposa en la casa, iban a buscarse como mariposas en el jardín, flores a la calle. ¿No es cierto? Más o menos sería, dicho de una forma un poco eufemística, esto. De todas maneras, en Corinto había pues un problema básico, y lo volvemos a repetir, queridos oyentes, para que lo noten. Fíjense, frente al cuerpo y frente al sexo había la posición, digamos, de una gnosis naciente, de un movimiento gnóstico naciente que despreciaban el cuerpo y por tanto también el sexo.
Pues bien, de ese desprecio del cuerpo y del sexo sacaban dos consecuencias. Los unos eran los libertinos, que decían, bueno, como el cuerpo y el sexo no valen nada y no son nada, si uno se dedica a todo tipo de excesos sexuales, a estar con la una y con la otra, a hacer una cosa y la otra, finalmente eso no toca mi autenticidad. De modo que yo soy libre y la libertad la interpreto, dado que el cuerpo y el sexo no valen nada, yo soy libre y la libertad la interpreto como libertinismo. Me puedo divertir en lo que yo quiera y hacer sexualmente lo que me plazca y lo que me gusta. Eso decían unos, que eran pues los libertinos, y los otros, con el mismo principio de que el cuerpo y el sexo no valen nada, entonces decían, si no valen nada y no son importantes, por tanto hay que coartarlos. Y que el cuerpo me está impidiendo la salvación, o Ajá. está impidiendo la libertad de mi alma, entonces yo tengo que tenerle las riendas. Exactamente, entonces sacaban a partir de la misma premisa de que el cuerpo y el sexo no valen nada, sacaban la conclusión contraria, no pues libertinismo, sino un ascetismo radical. Por tanto, privarse de alimentos y privarse radicalmente del sexo. Parece que en Corinto había gente que decía que no era permitido casarse, que cuando uno vivía pues en matrimonio con una mujer, entonces el mismo comercio sexual con ella, el mismo contacto conyugal con la mujer era algo contra la santificación del espíritu, contra la santidad interior del ser humano, y por tanto prohibían casarse. Entonces parece que de eso le preguntan a Pablo, si es verdad pues que el matrimonio queda excluido porque es un atentado contra la santidad. Fíjense, ya Pablo trató el tema de los libertinos, exacto, el de los libertinos, y puso en claro, no es buena la fornicación, hay que huir de la fornicación, eso no es nada bueno. Ahora va a tratar el tema de los ascetas, de los radicalmente ascéticos, que decían, no es bueno casarse, es malo, es pecado casarse, es pecado estar sexualmente con la mujer y con la esposa, es malo. Pablo dice, mi opinión es que es bueno para el hombre no casarse, pero eso no quiere decir que no sea permitido o que sea malo casarse. Por tanto, Pablo no escoge, al hablar de matrimonio y celibato, no escoge entre lo malo que es matrimonio y lo bueno que es el celibato, sino entre lo bueno que es el matrimonio y lo mejor que es el celibato. Y termina presentándolo como un don, como un carisma. Al final. El matrimonio don y el celibato don. Eso opinan algunos, pero pienso yo que tal vez no habría necesidad o no, el texto tal vez no tendría que ser leído en esa forma. Al final diremos una palabrita sobre eso. Bueno. No, que tengan en cuenta pues la posición de Pablo desde el versículo 1. Va a hablar de matrimonio y celibato. Él prefiere el celibato, para él el celibato es lo mejor. Aquí lo expresa diciendo, kalon anthropo ginekos mi apteste. Bueno para el hombre, mujer no tocar, dice. Literalmente no casarse, ¿no es cierto? Significa la expresión. Esa es la opinión de él. Es decir, lo mejor es el celibato, pero el matrimonio es bueno, no es malo, ¿no? Es lo que dice. Otro detallito que yo a veces aprovecho para ustedes, queridos oyentes, sobre todo para que vamos culturizando también nuestro propio idioma. Fíjense, en griego gini significa mujer, ¿no es cierto? Ginikes es las mujeres en plural. De ahí viene ginecólogo, ginecología, todo ese tipo de palabras castellanas. Gini es mujer, en plural sería giniques, las mujeres. De ahí viene ginecólogo, ginecología, también viene de ahí, por ejemplo, misoginia. Misoginia es el odio de las mujeres. Hay, digamos, varones que por problemas psicológicos, sobre todo por un falso o mal contacto con la madre, se vuelven misóginos, es decir, que odian las mujeres. Padre, una pregunta. Y empieza Pablo a decir, cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Ajá, eso, ahí cuando Pablo pues realmente, digámoslo así, compartiendo, siendo Pablo una asceta, prefiriendo el celibato al matrimonio, sin embargo Pablo no comparte la opinión de esos gnósticos de Corinto que rechazaban el matrimonio, digamos en aras de un ascetismo, es decir, que pensaban que el matrimonio, es decir, juntarse un hombre y una mujer a vivir juntos como esposos, era malo. Pablo no comparte eso, Pablo dice que es bueno. Pero ¿no es malo en la medida en que no podían tener una vida espiritual. Es que a mí me parece que está como girando alrededor de eso. A ver, hay unos que van a poder tener vida espiritual estando casados. Ajá. Y hay otros que van a ser célibes para tener una vida espiritual. Pero a mí me parece que está diciendo,
puede tener su marido y puede tener su esposo o su esposa y ser espiritual. Sí, claro, él lo dice. Es decir, no es de ninguna manera, aún más adelante va a decir que precisamente hay santificación mutua entre los casados, es decir, se santifican mutuamente el uno al otro, más adelante lo va a decir. Pero fíjense en el versículo segundo, Pili, esto es muy interesante, porque aquí es donde podemos entender un poco lo que yo llamaba varias ocasiones acá en este programa, llamaba la estrechez de miras del apóstol para ver el matrimonio, la unión de hombre y mujer. Nosotros hoy en día estamos enseñados en la iglesia porque se desarrolló una teología de la familia, se está desarrollando una teología del amor, a mirar las cosas de una forma un poco diferente, que no son derivación exacta pues, o precisa del pensamiento paulino, sino que toma otros elementos tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo. Y por eso nos extraña un poco esta estrechez del apóstol. Léete el versículo segundo y verás. Dice, os digo que para evitar la inmoralidad, cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Para evitar la inmoralidad, dice él, día de tas pornías, por causa pues de las pornías, es decir, de las ocasiones de prostitución. Entonces que cada hombre tenga su mujer y que cada mujer tenga su marido. Es decir, es como si el matrimonio fuera necesario, digamos, solamente para que no hubiera vagamundeo, para que no hubiera prostitución. Es un poco estrecha la mira del apóstol. Claro está, pues que aquí el apóstol no dice todo lo que va a decir acerca del matrimonio. Sobre todo la escuela paulina dice cosas hermosísimas del matrimonio, como veíamos ayer en Efesios, ¿no es cierto? Pero aquí realmente dice eso. En el fondo, pues, la opinión de Pablo acerca del matrimonio más o menos equivale a la opinión de Lutero acerca del Estado. ¿Por qué existe Estado? ¿Por qué tiene que haber autoridad en este mundo? Lutero dice para evitar el mal, para que no haya injusticias. Hay que haber un control de la sociedad para que no abusen los injustos y no creen más caos, o no creen caos y dificultad, como que el Estado es un remedio para la injusticia. Aquí, según Porque Pablo, le digo una cosa dura de esto que lo estoy viendo desde la visión de Pablo. La prostituta es la mujer, ¿o no? No, su unión no es por el amor, su unión no es para realizarse el uno con el otro, sino para evitar la inmoralidad, para no tener que tener prostituta, entonces la tiene en la casa. Pues uno puede decir eso, sí, ¿no? Sí, es decir, uno podría decir... El sentido no es que eso es grave, o sea, si uno lo mira así. Por eso, es decir, si uno lleva este argumento, digamos, hasta el final, parecería pues que el apóstol Pablo pues solamente ve en la mujer el elemento de satisfacción sexual del marido, ¿no es cierto? Por eso les hablaba yo de una cierta estrechez en el pensamiento de Pablo. Uno nota aquí la estrechez, ¿no? No es que no hubiera entre los judíos amor, pero en el fondo este tipo de estrechez es herencia judía. También en el Antiguo Testamento muchas veces aparece, digamos, el matrimonio como una especie como de recurso para evitar mayores abusos y evitar pues un desbordamiento de la sensualidad. Sin embargo, también el Antiguo Testamento conoce, digámoslo así, la belleza y la poesía del amor. Esto es bueno tenerlo en cuenta en este contexto, queridos oyentes, y yo creo que Pablo, pues al leer el Antiguo Testamento había leído también esos textos y lo sabía, aún más como un hombre que era, ciertamente también sabía lo que significa, por ejemplo, el que una mujer guste, que una mujer la duda a una persona, y lo que se siente no solamente en el campo de la incitación al sexo, sino también en el campo del cariño, del afecto, de la ternura. Eso es una cosa también muy humana, de la cual seguramente pues Pablo no estaba separado, no era totalmente ajeno a ella. Pero fíjense, en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el Cantar de los Cantares, donde se coleccionan poesías de amor. Es decir, pertenece a la Biblia una colección de cantos amorosos, donde por ejemplo él le canta a ella su belleza y la describe maravillosamente, diría yo, con toda la agudeza, digamos, de un espíritu erótico. Cuando uno lee el Cantar de los Cantares, siente inmediatamente el erotismo en la forma como él, por ejemplo, la describe a ella y como ella lo describe a él. Claro, ha habido intentos de interpretar el Cantar de los Cantares en sentido simplemente, diría yo, alegórico, de interpretar eso acerca de la unión de Dios con el pueblo, de la unión de la persona con Jesucristo, en fin.
Yo no niego que ciertos sentidos alegóricos puedan sacarse de acá, aún más. La forma paulina de tratar el matrimonio en Efesios, la forma deuteropaulina, pues daría pie también a ese tipo de alegorías. Sin embargo, el sentido primario del texto es el canto del amor. El canto, me acuerdo de bésame con los besos de tu boca. déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Exactamente. Es tan agradable el verte, es Sí. tan dulce el Luego, escucharte. por ejemplo, él como canta las formas físicas de ella, haciendo una serie de comparaciones, que uno ve pues que la ve pues que está prendado de ella y que pondera su belleza y que la siente en el fondo de su propio ser. Pues bien, el judaísmo sí conocía, ¿ve? Es decir, conocía el amor, ¿no es cierto? Aún más, hay un libro pues nítidamente erótico en la Biblia que es el Cantar de los Cantores. Directamente es un libro erótico. Pero conocía del amor, pero la institución matrimonial era un caos. O sea, para los judíos. Lo que pasa La es que mujer era la esclava, no poseía nada sino lo de su marido. Si era esclava, en realidad, esclava de su marido, él era el que decidía e incluso le podía imponer votos a ella. Como es que después Pablo va a decir una cosa que no es muy judía. Ajá. El de que la mujer puede disponer de su marido, eso no es judío. Más bien, sí, Eso Pablo pues, le da a ella la posibilidad de pedirle al marido que esté con ella, que es lo que dice, lo que dice el texto. Pero digamos algo, Pili, Pablo, pues claro, y el judaísmo del cual viene, pues tiene su estrechez, ¿no es cierto? Es una sociedad primero muy machista, patriarcal, donde prácticamente el marido es dueño de su mujer. Empecemos por eso. Ustedes recuerdan el precepto de la Biblia, el famoso noveno mandamiento, 10º mandamiento del Decálogo, donde aparece la mujer entre las posesiones del marido. No deseará la mujer de tu prójimo, luego ni su asno, ni su buey, ni nada que sea de él. Por tanto, la mujer está entre las cosas, el asno, el buey, y podríamos seguir el perro, el gato y el canario, ¿no es cierto? Noten ustedes, lo digo con un poquitico de gracejo, pero así, esa era la concepción. Pero eso no quiere decir, Pili, que en la vida familiar, por ejemplo, no hubiera ternura, no hubiera cariño. El judaísmo sabía de eso. Es decir, es que yo creo que a ningún ser humano, digamos, se le puede quitar la oportunidad y de manifestarse tierno en el amor, en la unión con el ser amado, con el ser querido. Yo pienso que aunque la cultura puede ser machista y muy estrecha, sin embargo, yo estoy convencido de que también un varón judío le hacía caso a su mujer, le tenía un inmenso cariño, era capaz también de la caricia y de la ternura, de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de eso, es decir, eso no alcanza a expresarse, digamos, del todo. En literatura eso no se expresa del todo, a no ser en el libro del Cantar de los Cantares. Hay otros puntos, digamos, donde se expresa. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, cuenta que Labán llegaba con Rebeca para traerla a Isaac como mujer por encargo de Abraham. Cuando Rebeca iba pues en el camello, vio a Isaac a lo lejos y le pregunta a Labán, le pregunta a Eliezer, no me acuerdo cómo llamaba el criado, Eliezer o algo así. Le pregunta, ¿y quién es ese? Y le contesta, es mi señor. Ella se da cuenta que es el hombre para el cual ella viene como esposa. Entonces inmediatamente se tapa el velo, se cubre el velo de la cara y se encuentra con Isaac. Y la Biblia termina la escena diciendo muy hermosamente que Isaac la tomó como esposa y la amó y se consoló con ella de la muerte de su madre. Así dice, la tomó como esposa, la entró a su tienda y la amó. Ustedes ven, esa misma expresión, siempre pues tomando como punto de partida en la concepción patriarcal el marido, sin embargo indica, pues está llena de ternura, en fin, es una expresión, digamos, cariñosa. Pero entonces ahí va como el punto que yo quería tocar. Entonces a Pablo no se le puede calificar como misogénico, que mucha gente lo califica así, que odia a las mujeres, que no quiere a las mujeres. No, yo pienso que no. No, porque o sea, no es que él quiera expresar eso que yo estaba diciendo, no es que quiera expresar que el matrimonio es la solución a la inmoralidad en sí, sino que el matrimonio puede hacer santo, como lo vamos a ver después, al hombre y a la mujer. No, Pablo lo dice. Lo que pasa es que de todas maneras en este texto, como decíamos ahora, Pablo, ante esa tendencia manifiesta en Corinto de negar, digamos, el matrimonio o de excluir el matrimonio, Pablo dice que el matrimonio no se puede excluir, que el matrimonio está permitido, que el matrimonio es una posibilidad del cristiano, pero es una posibilidad
y la fundamenta esa posibilidad, dice él, diadetas porneias, o pornías, por razón de las inmoralidades, es decir, de la posibilidad que hay de que si el hombre no tiene su esposa en la casa, se va a buscar prostitutas a la calle. Eso es más o menos el fondo del pensamiento de Pablo. Es decir, la posibilidad del matrimonio se fundamenta en que si no hay matrimonio habría mayores males, algo así. Ahí es donde yo veo... O si no hay matrimonio, sin estar en el matrimonio hay más posibilidad de no llegar a la santidad. No puede ser uno. Como en el ardor del hombre y en su posibilidad como por tenerse que buscar otras posibilidades de relación sexual. Más adelante, por ejemplo, cuando se va a decir que ellos dos pueden ponerse de acuerdo y dejar unos días de estar juntos por la oración, por ejemplo, se dice, pues se supone también algo que es muy judío. Los judíos también practicaban una cierta continencia con respecto, pues, o como preparación para las fiestas, o por razones de estudio de la ley, en fin. Más adelantico podremos decir eso también, Pili. De todas maneras, queridos oyentes, yo espero que nos entiendan bien o que me entiendan bien. Cuando yo hablo pues de una cierta estrechez en el pensamiento de San Pablo, yo lo derivo, digamos, no de condiciones psicológicas mismas de Pablo, como que fuera misógino, decías tú ahora. Pues perdónenme que les diga esto, pero a veces los críticos muy radicales, sobre todo pues algunos que quieren o que se permiten con base en estos textos hacer análisis psicológicos de los autores bíblicos, no solamente hablan de misoginia en Pablo, sino que aún lo tratan por el hecho de ser célibe también de homosexual. Ustedes me van a perdonar ese tipo, es decir, que yo me diga eso por radio, pero para que ustedes vean hasta dónde se puede llegar. En realidad, tal vez no hay autor del Nuevo Testamento que sea más duro con los homosexuales que Pablo, es decir, sumamente duro, como veíamos precisamente también en esta carta antes, o en la carta a los Romanos capítulo 1. Sin embargo, pues al pobre San Pablo le han dicho de todo. Pues le dicen misógino y también le dicen lo otro, lo que ustedes quieran le dicen. A mí me parece que eso es absolutamente incorrecto y sacado de los cabellos y no tiene fundamento alguno. Una cosa pues es decir eso y otra cosa es decir que Pablo, como judío que era, ¿ve? Y un hombre, digamos, de tendencia ascética, que él tenía el celibato, él juzgue mejor el celibato que el matrimonio y le dé o acentúe que el matrimonio es posible, sin embargo, y es permitido y es lícito. ¿Ve? En primer lugar, como lo dice aquí, por causa de evitar el mal de la fornicación y para que usted no se vaya a la calle a buscar mujeres, entonces más bien cásese. Es lo que dice acá. Ahí parece que eso está estrecho, ¿no es cierto? Que es una mentalidad un poco estrecha, o un poco no es estrecha. Hoy en día, en el ambiente cristiano, católico, y yo pienso, tenemos que hablar del matrimonio, diría yo, en otra perspectiva, una perspectiva mucho más profunda. Pero claro está, más adelante hablemos también pues, de todo el horizonte escatológico en que Pablo se sitúa, que es donde quizá se puede entender mejor, digamos, su carácter ascético. A ver, ¿en qué terminamos? Es el concepto escatológico de San Pablo según el matrimonio. Sí, es decir, la expectación escatológica ardiente de Pablo, pues también lo hace ver el matrimonio como una realidad provisoria. Transitoria. Sí, absolutamente transitoria. Después dirá a los casados, compórtense como si no lo estuvieran. Exacto. Pero Pili, dejemos ese temita para un poco después, para no atiborrar demasiado esto, y miremos el texto. De modo que el versículo segundo dice que cada cual pues puede tener su mujer, y que cada cual, pues mujer, puede tener también su marido, o tenga su marido. Versículo segundo. Y luego, en el versículo tercero, habla de lo que se suele llamar el débito. El débito, así llamaban en latín debitum, por la forma como, o por la expresión paulina de aquí. Ti, gineki, o anir, tin, ofelin, apodidoto. Literalmente traduce esto. A la mujer, el marido le dé el débito, es decir, lo debido. Tin, ofelin, es decir, la obligación. Aquí dice cumpla el marido su deber con la mujer. Exacto. Y lo mismo la mujer con el marido. Ese deber de que habla tu Biblia lo dice Pablo aquí con la palabra y ofilí. El verbo ofilín en griego significa deber. En latín lo traducen como el debitum y al castellano pasa eso como el débito. Se trata pues de la relación sexual, de la relación conyugal, ¿ve? Se trata de eso, es decir, lo que quiere decir es esto. A la mujer el marido le dé la cohabitación, es decir, le dé el estar con ella, es decir, la relación conyugal. El débito
Es decir, la obligación de que se habla acá es pues el estar con ella. El marido tiene por tanto la obligación de proporcionarle a la mujer el estar con él. Y luego, inmediatamente dice, o míos, es decir, igualmente, que igini toandri, e igualmente la mujer al marido. Es decir, el marido tiene obligación de estar con la mujer y la mujer tiene obligación de estar con el marido. Por eso, porque es algo obligatorio, entonces se llama el débito, lo debido, en castellano, ¿no es cierto? Ofilí en griego, ofilí en griego. ¿Y por qué después dice entonces, la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido? Exactamente. Lo mismo el marido no es dueño de su cuerpo, sino la la mujer. mujer. Es decir, el marido, por tanto, debe estar con la mujer porque la verdadera dueña del cuerpo del marido es la mujer. Ujú. Y la mujer debe estar con el marido porque el verdadero dueño del cuerpo de la mujer es el marido. Es decir, los dos se poseen. Ella lo posee a él y él la posee a ella. Por tanto, él no tiene ningún derecho a decirle a ella, no quiero estar contigo. Y ella no tiene ningún derecho a decirle a él, no quiero estar contigo. Fíjense, esta forma tan minuciosa de tratar Pablo este problema muestra realmente lo que había en Corinto. De eso le preguntan. Se ve que en Corinto, por ejemplo, había gente que decía que el matrimonio no es permitido, no es lícito. Entonces ya no se casaba la gente. Y los que se casaban, y los ya casados, y los entonces, casados. que querían ser tan ascéticos, entonces se presentaba el problema. Imaginen ustedes entonces Y yo que yo ya estoy casado, ¿yo qué hago? No, Entonces usted, dejaban de... usted, No, o sea, decían, como yo estoy casado, ¿qué puedo hacer entonces para salvarme? Entonces no tengo relaciones no sexuales. tenga relaciones con su mujer. Y pongamos la mujer le decía al marido, ven, mijo, yo quiero estar contigo. Le digo, no, ni riesgos, eso nos hace impuros, esto nos quita la santificación. Y viceversa. Ella le decía a él, mijo, ¿por qué no estamos juntos? Ella le contestaba, o él le contestaba, pero como mija, es que eso nos hace impuros, eso nos quita la santificación. Pablo dice que no, es decir, el matrimonio es lícito y los que están casados actualmente no tiene uno de los cónyuges derecho a decir al otro, no quiero estar contigo, o no tiene ningún derecho, sino que tiene una obligación, él de estar con ella y ella de estar con él. Obligación, es decir, el matrimonio es, digámoslo claramente, para eso, para estar juntos, para proporcionarse ellos su cariño y su amor. Fíjese, la forma como desde nuestra manera de pensar ahora lo podemos expresar mucho más hermoso. Pablo aquí habla de la obligación iofilí, apoidoto tinofilín, es decir, es un lenguaje, diría yo, jurídico, rabínico, digamos un poco estrecho, que representa el ambiente del cual Pablo procede y la forma como en el judaísmo se trataba ese tema. Ustedes ven pues que la obligación del hombre de estar con la mujer o la mujer de estar con el marido, en realidad, si hay amor en la pareja y hay cariño, eso deja de ser una obligación y se convierte en un gusto. Y eso debe ser un gusto, algo hermoso, algo realmente satisfactorio, algo gratificante de la vida. Así debería ser. ¿Ven? Pero Pablo, ven ustedes, esa es la estrechez de él, de la cual he hablado tanto. Y es una estrechez que no permite ni siquiera en el lenguaje expresarse bien a través del matrimonio. Pero yo pienso que era por la condición de él, ¿o no? Por su condición de poseedor de ese celibatario como tan serio y tan cerrado. No pienso yo que sea por eso. Es como si no tuviera experiencia sino del más matrimonio. bien por la herencia judía, el judaísmo hablaba en esa forma, ¿ve? Pero que como si él mismo no tuviera experiencia, no Bueno. es que lo esté juzgando mal. No es que esté diciendo que él no sabía, sino que como no tenía la experiencia de matrimonio, no se sabía expresar como con esa facilidad con que él se expresa de Eso es otras posible cosas. decirlo, Pili, pero tampoco es seguro, porque Pablo pudo haber sido viudo también. Es decir, Pablo en este momento no tenía mujer, ¿no es cierto?, cuando está en esta misión, pero Pablo ya tenía su edad, por tanto, Pablo pudo haber tenido mujer antes, haber sido viudo o haber sido divorciado, quizá, uno nunca sabe, en el judaísmo era posible el divorcio. Pablo como judío, es decir, todo esto es aventurado decirlo, pero esto indica pues de que tampoco se puede decir simple y llanamente que Pablo fue célibe toda la vida, o que nunca estuvo casado. Tampoco, ¿por qué? Porque no es posible, es decir, quedan abiertas muchas posibilidades. Lo único cierto es que en el momento en que escribe esta carta, y cuando es cristiano, ¿no es cierto?, Pablo era soltero y llevaba celibato, pero no quiere decir que antes haya sido siempre soltero y que nunca haya estado casado. Eso no lo sabemos, Pablo no lo dice en ningún punto. En todo caso, yo quisiera, pues, o quisiéramos que ustedes notaran esa forma de hablar del apóstol, ¿no es cierto?, que indica, en primer lugar, indica que el matrimonio es posible,
que es, aún más en otros puntos, él acepta la institución matrimonial como procedente del Creador, y lo dice. Por eso cita la Biblia, cita el libro del Génesis, dejará al padre, a su padre, exacto, él lo dice, ¿no es cierto? Dejará a su padre y a su Es madre. decir, él sabe, Pablo era un judío, él no podía negar esto. Pablo no era agnóstico, Pablo no decía el matrimonio es malo, y dentro del matrimonio las relaciones sexuales son malas, son impuras, no lo decía, ni lo podía aceptar, por eso dice aquí lo contrario, de que el marido le dé a su mujer lo que le debe dar, y ella a él lo que le debe dar, lo dice, y que el dueño del cuerpo de él es ella, y que la dueña del cuerpo, perdón, y que la dueña del cuerpo de él es ella, y que el dueño del cuerpo de ella es él, lo dice explícitamente. Pero también estamos tratando de decir que Pablo está expresando que a través del matrimonio se puede salvificar, se pueden salvar, Sí. se pueden santificar. Eso era como lo más claro. Sí, pero Se no todavía, pueden rechazar el matrimonio. pero así todavía no como lo así. dice, ¿ves? Ese tema no está todavía tratado acá. Más adelante lo va a tratar, digamos, con razón de los matrimonios mixtos. Ah, ¿ve? sí, 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 Lo sí, va a tiene tratar, razón. pero aquí todavía no lo dice. De todas maneras, Pablo sí contempla una posibilidad. El versículo quinto viene, antes de esa posibilidad, el versículo quinto como que concluye lo dicho antes, dice, mi aposterite alilus, es decir, no os despojéis mutuamente, es decir, que el marido no le quite a la mujer la posibilidad de estar con él y que la mujer no le quite al marido la posibilidad de estar con él. Es un despojo. Es decir, si yo como marido le digo a mi mujer, no quiero estar contigo, la estoy despojando. Es un despojo. Y si Aquí la, dice no os privéis. no os privéis, sí. El verbo es un poquitico más fuerte, pienso yo. Aposterite. Es que casi como, más bien como, sí, como es un quitar injusto, ¿te das cuenta? Es una privación injusta, ¿ve? No es una privación simplemente voluntaria y injusta. Pero eso sí, existe también la posibilidad de la privación voluntaria. Es decir, no se deben despojar injustamente del estar ella con él y él con ella. Pero eso sí, existe la posibilidad, digamos, de suspender las relaciones durante un tiempo. Es lo que dice enseguidita Pili. ¿Por qué no lees la segunda parte del versículo quinto? Si no es de mutuo acuerdo y por un tiempo para dedicaros a la oración. Ajá, de modo que de mutuo acuerdo, dicen, aquí en griego dice una palabra que ustedes van a entender inmediatamente, para decir de mutuo acuerdo, dice ex symphon, ustedes saben que significa sinfonía. Sinfonía es un conjunto de voces, ¿no es cierto? A ver, un conjunto de distintas voces Exactamente. que se unen y hacen un solo sonido. Exactamente. Foni en griego significa voz. Ex sinfonus significa de mutuo acuerdo, es decir, desde el conjunto de voces, es decir, la voz de ella concuerda, la voz de él concuerda, es decir, los dos se ponen de acuerdo y entonces dicen, no vamos a estar juntos unos días. ¿Y por qué no van a estar de acuerdo unos días? Dice, prosquerón, es decir, por unos días, es decir, no es se van a poner de acuerdo para no estar nunca más juntos, no. Pablo no dice pues que se ponga de acuerdo para no volver a estar juntos, sino simplemente prosquerón, por un tiempo. De modo que Pablo era realista. A Pablo parece que no le gustaba mucho o que a Pablo no le podía agradar una especie como de voto de castidad dentro del matrimonio. Es decir, jamás volveremos a estar juntos. Pablo dice que es posible ponerse de acuerdo para no estar juntos por un tiempo. Si no dejaría de Prosquerón. ser matrimonio, no. Pues Sería un matrimonio en blanco, un matrimonio que no existiría. es decir, por ejemplo, si una pareja se casa con la intención de nunca estar juntos, eso pienso yo, o creo yo, si mal no recuerdo el derecho canónico, eso de punto de vista católico hace matrimonio Matrimonio nulo, nulo. nulo, claro, nulo, nulo. Lo que pienso yo es que sí se permite de que ya ellos dos, ya estando casados, digamos, se pongan de acuerdo para no estar nunca más juntos. Creo que eso no queda excluido. Pablo parece que no parece admitir esa posibilidad. Pablo admite la posibilidad de que se pongan de acuerdo para no estar juntos por un tiempo, prosquerón, pero no definitivamente. Ahora, ¿con qué finalidad ellos van a dejar de estar juntos por un tiempo? Dice, inaescolásite, para que tengáis oportunidad o tengáis ocasión, ti prosefgi, para la oración. Es decir, es como si la vida espiritual, la oración, pudiera en alguna forma funcionar mejor cuando Sin relaciones sexuales, ¿o tú no? tú eres casada. No me preguntes a mí esa cosa, porque eres casada. A mí eso me escandaliza a mí. Es A como ver. si la vida espiritual, que para tener una buena vida espiritual, entonces para dedicarse a la oración, no poder tener una vida sexual activa. Fíjate, Pili, en esto de nuevo Pablo es judío, ¿te das cuenta? Ahí existía en el judaísmo también esa costumbre de, digámoslo así, de privarse el hombre y la mujer de las relaciones conyugales por motivo de las grandes fiestas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19,
cuando va a ocurrir la famosa epifanía o teofanía de Dios en el Sinaí, cuando se va a manifestar el Señor delante de su pueblo, el Señor le manda a Moisés que establezca un límite hasta donde pueda llegar el pueblo, ¿ve? Para que no pasen de allí, es decir, el terreno que sigue a ese límite es terreno sagrado, no lo puede pisar el pueblo. Y también le dice al pueblo que laven sus ropas, es decir, la purificación de las ropas, es decir, una especie de purificación ritual, y luego que nadie se acerque a su mujer. También la abstinencia sexual. De modo que pertenece en alguna forma a la purificación religiosa, pertenece no solamente pues el lavar la ropa, lavarse el cuerpo como hacían ritualmente los judíos, no pisar cierto tipo de terrenos sagrados, sino también la abstención sexual. Por eso, por ejemplo, entre nosotros, algún día les comentaba eso. Si tú nos contabas una vez que una señora te decía y se confesaba de que había que, faltado a la vigilia. Exacto, porque había tenido relaciones sexuales con el marido en día de vigilia, día viernes, o porque, por ejemplo, el Viernes Santo, una vez también alguien me dijo eso, que estaba pues muy compungido, porque el Viernes Santo también había tenido relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, no recuerdo bien. Ustedes ven, desde antiguo, por tanto, en el cristianismo primitivo mismo, por razón de su vinculación con el judaísmo, aparece también la abstención de relaciones sexuales como preparación a la oración, como preparación a la oración. Pablo en esto simplemente está permitiendo, se dan cuenta, no está mandando. Él no dice que es indispensable no tener, no, simplemente dice que pueden suspender las relaciones sexuales ex infono, es decir, de común acuerdo prosquerón por un tiempo para dedicarse a la oración. Como es una permisión que él hace, no un mandato. Y enseguida dice que palin epitofto ite, y después volver a lo mismo. Después uníos de nuevo. Exactamente, literalmente en griego dice que palin y enseguida, o de nuevo, epitofto a lo mismo ite, es decir, estad en lo mismo, es decir, volver otra vez a estar juntos. Pablo insiste en que el marido y la mujer deben estar juntos, en que él no tiene derecho a despojarla a ella de lo que a ella le compete y ella no tiene derecho a despojarlo a él de lo que a él le compete, ¿no es cierto? En alguna forma, pues, fíjense ustedes, un poco la estrechez paulina de mirada en esta cosa de matrimonio depende fundamentalmente de su raíz judía. Por esto, fíjense, casi es como justicia, ¿ve? Ella le debe a él le debe a ella. Cuando se habla de deber, se habla de justicia. Pues bien, el Antiguo Testamento concibe también la relación hombre y mujer en el matrimonio más como relación, como justicia que como amor. Por ejemplo, el mandamiento no cometerás adulterio, el sexto mandamiento, ¿ve? No cometerás adulterio. El sentido fundamental es que el adulterio es una falla contra la justicia. ¿Por qué? Porque yo me apropio de la mujer que pertenece a otro, es decir, yo le estoy quitando a otro su propiedad. Le estoy quitando su propiedad. Exactamente, así piensa el judaísmo, ¿me entienden? Esa es la estrechez de las miras, ¿ve? Pero la estrechez del judaísmo lleva a mirar con estrechez las relaciones sexuales. Es que eso es lo grave de esa mirada estrecha. Por eso les hemos dicho varias veces que en esta consideración de la palabra de Dios, ¿ve? Uno tiene que darse cuenta de que de las estrecheces de los autores, el ambiente en que estaban, y, digámoslo así, conservar la palabra de Dios y aplicarla uno, digamos, desde un horizonte mucho más amplio y mucho más diría yo, más diciente. Es se mucho tendría mejor que aplicar socioculturalmente a cada. Yo diría, Pili, en esta forma, creo que estaríamos de acuerdo. Yo diría que la relación conyugal, hombre-mujer, esposa-marido, debe ser mirada no exclusivamente desde las relaciones de justicia, sino desde las relaciones de amor, de cariño, de ternura. De relación de amor. Sí, no es que lo de justicia sea excluido, no se excluye, sino que no es, diría yo, el factor que predominante no es. No, exactamente. Es sino que, antes el amor, antes de la justicia el amor. Yo pensaría eso. Pues bien, y dice pues entonces enseguida que palin epito ite, y de nuevo están en lo mismo, y nami pirasi y más o Satanás, para que no os tiente Satanás, diatín acrasían imón, por vuestra incontinencia. Es decir, que si mujer y marido se separan más tiempo de lo justo,
entonces le van a dar ocasión al diablo de que los tiente. ¿Los tiente de qué? Pues de irse él por allá, quién sabe detrás de quién, o ella quién sabe qué aventura emprendería, ¿no es cierto? Algo así, para que no os tiente Satanás, dice él, por causa de vuestra incontinencia. De nuevo, la incontinencia en el fondo es un acicate a la prostitución, un acicate en este caso al adulterio, ¿ve? De nuevo figura allí el matrimonio y la relación conyugal como un remedio contra la prostitución, contra la fornicación, contra el adulterio. De nuevo, es de nuevo, como les decía también, la estrechez del pensamiento paulino, con base en el pensamiento judío de la época, de la manera como se trataban estas cosas. ¿Y por qué dice San Pablo? Porque dice, lo digo como concesión, no como obligación. Exactamente. Es decir, como concesión es todo esto. Es decir, que no es, es decir, él dice como concesión, no como obligación. Es decir, que cuando él dice que es mejor para el hombre no casarse, sin embargo que el matrimonio es una cosa buena, sin embargo, él no está obligando a la gente a casarse, es decir, casarse no es obligatorio, así como tampoco es obligatorio ser célibe. Es decir, todo esto está, digamos, a la disposición de la decisión de cada cual. Que cada cual mire lo que puede hacer. Exactamente. Por eso todo esto no es obligación, epitallí, sino concesión, sin nomi, dice Pablo aquí. No es obligación, sino concesión. Es decir, cada cual puede en esto hacer lo que quiera. Hacer lo que mejor sienta, lo que mejor puede hacer. Y lo dice al final, ya aclara esa frasecita, dice, lee el versículo 7 y verás. Pues desearía que todos fueran como yo. Exacto, es de que todos fueran célibes, él desearía eso, que todos fueran célibes, pero no lo puede mandar, él no puede ordenar eso, ¿ves? Él desearía que todo, por eso desde el principio dice, es bueno para el hombre no tocar a la mujer. Para él eso es lo mejor y desearía que todos lo fueran, pero él no puede decir eso, digamos, como mandato de ninguna manera, no puede mandar eso. Y él sabe por qué no lo puede mandar, lo dice enseguida, en el versículo 7 al final. Solo que cada uno recibe de Dios su carisma. Exacto. Unos uno y otros otro. Exacto, es decir, que él en el fondo, pues vivir célibe es un carisma que Dios le da a las personas y no se le da a todo el mundo. Por tanto, no se puede mandarse célibe. La Iglesia no tiene derecho a imponer el celibato a todos los fieles, ¿no? A todos no puede imponerlo. ¿Por qué? Porque a unos se les da ese carisma, a otros no se les da. ¿Y de dónde la Iglesia empezó a que los sacerdotes fueran célibes? Eso más adelante, Pili. Es posterior. Es posterior, sí. Porque hay algunos apóstoles que eran casados, al parecer sí, Pedro era sí, casado. Sí, también, sí. Pues Pablo es el único que sabemos con certeza que era célibe. De San Juan se dice lo mismo, pero no hay, digámoslo así, una seguridad. Una certeza de Pablo se sabe que vivió como célibe, al menos en esta época en que era cristiano. De la época judía de él, si no se sabe exactamente si era célibe o no, pudo haber sido célibe también antes, aunque no es seguro, porque ya Pablo, digámoslo así, un judío se casaba relativamente joven. Pero era fariseo también, sí, y en el ejercicio pues de su profesión. Exacto, entonces no era natural, digamos, que un hombre judío ya, digamos, por los 20 años fuera célibe, no era como natural, no era lo normal. A ver, pero entonces yo te preguntaba al principio, lo que terminas en Pablo diciendo, unos reciben un don y el otro es otro. Entonces, ¿no es que el matrimonio sea un don y el celibato es otro don? Lo que pasa es que la traducción exacta no es esa, Pili. Dice aquí, ala ekastos idion egi charisma, pero cada cual tiene su propio carisma, ecteu, de parte de Dios. Homen utus, uno así, o de utus, el otro así. Es decir, Pablo ciertamente opina que el celibato, es decir, no casarse uno, es un don de Dios, que no lo tiene todo el mundo. En cambio, no creo yo que el casarse en cuanto tal sea un don de Dios, sino que es como la condición normal de todo el mundo. Pero entonces, ¿puede estar diciendo los que se casan son más débiles que los que no se casan? No. Pues es lo que opina en el fondo Pablo, sí, dice, porque los que se casan son los que lo hacen para evitar la pornía. Exacto, los que se casan son los que son débiles y siendo débiles tienen que casarse para no caer en la y si están casados, si están separados unos días,
de nuevo tienen que volver a juntarse por causa de la incontinencia, para que no nos tiente Satanás. Ah, bueno. Sí, yo pienso pues que ciertamente el celibato es un don. Aquí creo que Pablo no está llamando harisma al matrimonio, no lo está llamando. Tampoco creo yo pues que pueda excluirse, sino que Pablo dice que finalmente hay libertad. Y que la libertad finalmente para el matrimonio, digámoslo así, está radicada en la voluntad de Dios y que cuando un hombre se decide por el celibato es porque Dios le da ese carisma especial. Pero que nadie tiene derecho a imponerle a un cristiano la obligación de ser célibe. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.